Muy buenas, un gusto saludarles, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y también a los que están conectados fuera de la zona de Centroamérica, eh, pues agradecer, eh, se aprecia el tiempo que podemos dedicar a estos pequeños webinars, a estos pequeños foros que el Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública brinda, eh, con el evidente apoyo y de paso agradecimiento a las autoridades que comparten sus tiempos para intervenir y ayudarnos a pensar en conjunto sobre una lista de temas que son, pues siempre oportunos, siempre valiosos que podamos compartir. Eh, el primer webinar 2025 que se propone es Desafíos emergentes en competencia y contratación pública desde el foco de las autoridades. Mi nombre es Cristian Campos, coordino el Instituto de Profesionalización y hoy vamos a tener pues un panel de primer nivel de personas más que claras y muy bien formadas y con una gran experiencia en sus diferentes campos de acción. Vamos a tener la participación de doña Deria Muñoz. Deria Muñoz es directora de competencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica. Ella participó activamente en el proceso de discusión, modernización, revisión de mejores prácticas, que concluye con una nueva legislación, un cambio completo en la legislación de competencia de Costa Rica que entró en vigencia en el 2019 y que generó un replanteamiento de la Autoridad de Competencia de Costa Rica y también de la Autoridad Sectorial de Competencia, en este caso del sector de telecomunicaciones. Derian es además licenciada y máster en Economía y especialización en competencia por la Universidad de Costa Rica. También tiene estudios en lo que es el derecho a las telecomunicaciones de la Universidad de Valladolid, España, entre otros bastantes atestados que ella tiene, porque le conocemos muy bien y sabemos que es una persona que siempre se ha ocupado por prepararse, además de su gran experiencia en esta autoridad de competencia sectorial. También vamos a tener la gratísima siempre participación de Dora Ruiz. Dora Ruiz es un referente casi que global, podemos decir, conocida en Iberoamérica. Es una persona de un enorme conocimiento y pericia. Dora Ruiz es directora de la Dirección de Mercado Público en Dirección de Chile Compra. Ha representado al gobierno de Chile en diferentes foros internacionales, de OCDE, Global Forums, Best Trade Mission, de la Red Interamericana de Compras Públicas, con el mismo Instituto de Profesionalización. No es la primera vez, ella siempre está anuente a colaborarnos. Varias veces ya nos ha ayudado en varios congresos, seminarios. Ella es especialista en diseño e implementación de sistemas nacionales de compras públicas y Dora tiene la particularidad de que están viviendo en este momento la implementación de una transformación muy fuerte. Ya nos contará ella, pero lo que es Chile Compra es un referente de varios niveles de maduración que han venido sucediéndose en Chile. Y también tendremos la presencia de Regina Vargas. Regina por muchos años estuvo en la Autoridad de Competencia de la República de El Salvador. Ahora está de consultora y pues profesora y también de hecho colaboradora consultora de CIC Consultores en Costa Rica, también con la firma Minerdel Internacional. Ella es especialista en competencia y políticas económicas, ha ocupado cargos importantes en la Superintendencia de Competencia de El Salvador. Doy fe de que es un referente en toda la región, altamente consultada porque le conozco directamente desde la famosa Red Centroamericana de Autoridades de Competencia, donde compartimos bastante. Ahora pues está de consultora asociada de Minerdel y ha colaborado con organizaciones internacionales como el Banco Mundial, entre otros. Tenemos, por lo tanto, tres personas de un altísimo nivel, de una altísima preparación y experiencia. Por lo tanto, sabemos que vamos a tener
un primer webinar de bastante producción. Y bueno, yo pues trataré de ser entre moderador y panelista, pero aquí las tres queridas profesionales que nos comparten son las que tienen el mayor espacio para que puedan intervenir. Así es que vamos a participar de la siguiente forma. Las tres compañeras van a tener unos 10, 11 minutos para que puedan hacer una pequeña intervención de fondo. Después de que hagan sus valoraciones de lo que creen que son estos retos, estos desafíos emergentes de las autoridades de competencia como de contratación pública, vamos a abrir un periodo de preguntas. Yo mismo les haré preguntas a ellas sobre los diferentes tópicos que se han expuesto. También, eh, cuando terminen de intervenir las tres, cualquier persona que nos quiera hacer alguna pregunta la puede pasar al chat que nuestra compañera Camila, que es del instituto, estará comunicándonos las preguntas para poderlas plantear en la medida en que el tiempo lo permita, porque también lo que queremos es que estos webinars sean pequeños espacios de una hora un poquito más, porque sabemos que de por sí hay bastante que hacer en la jornada laboral y son pequeños espacios que queremos nada más promover para una reflexión importante, pero tampoco que sea de mucho tiempo para así colaborar en este proceso de valoración, de preparación de las autoridades de competencia y de contratación pública y también de todo el ecosistema, porque también hay mucha gente que está participando de otros sectores privado, público. Entiendo y saludo especialmente a más de 20 personas de la Fiscalía Nacional de El Salvador que sabemos que están conectadas. Se les agradece esta bondadosa participación y todas las demás personas que sabemos que están participando. Por lo tanto, en el orden que he dicho, vamos a empezar con doña Regina Vargas, luego continuará Dora Ruiz y luego tendremos a Derian Muñoz. Por lo tanto, Regina, a partir de este momento, queda usted en el uso de la palabra, dejo de presentar y queda su espacio. Muchas gracias, Cristian. Bueno, no me permite poner la cámara, pero vamos a empezar. Buenos días a todos. Como ya me presentó mi colega, mi querido colega Cristian, soy Regina Vargas de El Salvador. Agradezco la invitación a participar de este evento Desafíos Emergentes en Competencia y Contratación Pública desde el foco de la autoridad. Aquí cabe resaltar que tengo un año de estar fuera de la autoridad, pero son temas, tanto la contratación pública como la competencia, que van dentro de mi corazón. Contratación pública fue el tema que a mí se me encargó cuando trabajaba en política comercial en la negociación de tratados comerciales y luego pasé al tema de competencia. Entonces realmente son dos temas para mí que, además de estar en mi corazón, son una pasión, y hablar de ellos en conjunto, pues realmente para mí es muy, me alegra mucho, y creo que empezar el día con esta disertación va a ser de mi martes un mejor día. Bueno, como todos sabemos, ¿verdad? La contratación pública se define como la compra a través del cual la administración pública adquiere los bienes y servicios para satisfacer sus propias necesidades o para proveer los servicios a la población sin que estos tengan como finalidad su comercialización o reventa. Debido a que los fondos gubernamentales provienen principalmente de los contribuyentes, es de suma importancia que los procesos de compra se realicen de forma efectiva, transparente, y que existan las condiciones que promuevan una libre competencia para garantizar un precio justo, calidad e innovación. Aquí creo que es importante establecer que el principio de competencia en los procesos de contratación pública es importante para que ambas materias cumplan su fin. Uno, la competencia puede garantizar que haya mejores precios, calidad e innovación a través de la atracción de mayor número de ofertas de donde se puede escoger. Y ella sí, la contratación pública puede adjudicar a un mejor costo-precio. Pero sin embargo, esto es lo que usualmente conocemos como tal. Pero sin embargo, a mí no me gusta visualizar la contratación pública
como un factor de gestión eficiente de recursos limitados únicamente, sino también a mí me gusta verlo como una medición del progreso y desarrollo de los países a partir del cumplimiento de una política económica social que demanda la atención efectiva de las necesidades de la ciudadanía, de una cooperación interinstitucional y, lo más importante, el engranaje de actuaciones en una política pública. ¿Por qué es válido decir que la contratación pública debe verse como una medición de progreso? Bueno, si vemos lo que según los datos de la OCDE, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, ellos establecen que la contratación pública representa el 15% del PIB de los países miembros de la organización y estima que los países no miembros es un porcentaje aún mucho más alto. Por eso es que los fondos utilizados en la contratación pública deben de verse reflejados en inversión pública y servicios públicos y de calidad. Por eso para mí creo importante que si existe este reflejo en la inversión pública y servicios públicos de calidad, creo que es un buen indicador o medición de progreso o desarrollo de una nación. Cuando existe una contratación pública eficiente, existe un efecto positivo en la economía, generando oportunidades para que empresas y productores ofrezcan sus servicios y bienes a precios justos, que luego se transforman en beneficios para los actores involucrados en el proceso, principalmente dirigidos a los ciudadanos receptores de servicios públicos. Las formas de cómo es el Estado o los países han llevado este efecto positivo en la economía, ¿verdad? Ha sido ir modernizando sus procesos de contratación pública. Creo que Dora es la especialista en esto, ¿verdad? Y lo hablará más adelante. Aquí lo voy a hablar yo un poco desde esta perspectiva del binomio competencia-contratación pública, en cual estos procesos de contratación pública han evolucionado de procesos tradicionales basados en el uso de papel a una contratación pública digital apoyada en la utilización de tecnologías de información y comunicación hacia lo que se conoce como una contratación pública inteligente, que va más allá de la publicidad o la divulgación que pueda tener un proceso, sino más bien lleva consigo que todas las etapas de los procesos de contratación van sistematizados como tal para hacer procesos más eficientes. De esta forma, por un lado, se maximiza el valor del dinero y aumentando la calidad de innovación y los resultados de objetivos de política, y por el otro, ayuda a reducir el gasto de la administración pública. Como podemos ver, las compras públicas inteligentes tienen dos vertientes. La primera, el aumento de calidad, la innovación y los resultados de política pública, en el cual su mejor aliado para alcanzar los objetivos de esta vertiente es introducir el principio de competencia como rector de los procesos. Y la segunda vertiente, que es reducir los insumos utilizados, como los costos totales, el tiempo, el capital necesario para producir bienes, obras y servicios, que se realiza a través de introducir tecnologías de información en las adquisiciones de la administración pública. Esto ya es un gran desafío para las autoridades de competencia. Esta modernización de estos sistemas de contratación pública, pasar de lo que es de papel a los sistemas, realmente empieza ya a generar un desafío para que las autoridades de competencia puedan mantener una supervisión continua del mercado de contratación pública. ¿Por qué lo digo? Puesto que dentro de la experiencia que tuve en la Superintendencia de Competencia, siempre uno de los públicos meta que tuvimos para capacitar son las unidades de contrataciones institucionales. Entonces, desde el año 2006 que estuve yo dentro de la superintendencia, recuerdo que íbamos a capacitar a estas unidades y hablábamos de introducir el principio de competencia, modernizar, incluir sistemas. ¿Y qué es lo que sucedió? Llega una institución
que anualmente licita procesos de mantenimiento de carreteras y nos llega a contar que han elaborado un sistema para atomizar las adjudicaciones de las licitaciones del proceso de mantenimiento de carretera. Entonces nosotros al principio dijimos, ve, qué bueno, porque van a ser de forma objetiva, van a ser evaluados bajo los criterios establecidos en los documentos de contratación. Esto ayuda un montón dentro del el principio de integridad en el proceso de contratación pública. Sin embargo, a medida iban ellos contando respecto al sistema que habían introducido en una de las etapas del proceso, no en todo, sino que en la parte de adjudicación, nos encontramos que realmente el sistema cumplía con el objetivo de atomizar. Lo que no cumplía era con el principio de competencia. ¿Por qué? Porque para atomizar la contratación pública, lo que hacía el sistema era, una vez seleccionado el agente económico o adjudicado el agente económico, una licitación era descartado. Por ende, pudo haber sido el más eficiente, el que tenía mejores costos en una primera instancia. Pero ya para el resto empezaba a desaparecer poco a poco estas características que son los beneficios que brindan la competencia. Mejores precios, mayor calidad y eficiencia. ¿Por qué? Porque todos estaban seguros que en algún momento del año iban a ser adjudicados algunos kilómetros de mantenimiento de carretera. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de contratación pública inteligente y los sistemas desde la perspectiva de la competencia, porque no necesariamente introducir un sistema nos va a brindar ya una presión competitiva o una rivalidad o un respeto al principio de competencia. La competencia es un aliado en las compras inteligentes, puesto que, como ya lo mencioné, es universalmente conocido que al existir competencia en los procesos se mantiene un mayor número de ofertas, tienden a disminuir los precios ofertados y aumentar la calidad. ¿Qué pasa cuando no está el principio de competencia presente en el proceso? O también podemos decir que estos procesos están manipulados por barreras de accesos o prácticas anticompetitivas. Pues según el informe sobre competencia y reducción de la pobreza elaborado por Anderson y Müller para la Organización Mundial de Comercio, se estimó que cuando no está presente el principio de competencia, los precios de bienes y servicios incrementan en alrededor de un 20 a un 30% del precio de mercado. Estas manipulaciones se dan cuando en los documentos de contratación se establecen barreras para participar como requisitos que solo unos pocos proveedores pueden cumplir o están dirigidos a un proveedor específico. Esto, aquí hay un poco de una línea gris entre práctica anticompetitiva y integridad, pero es una alerta de manipulación del proceso de contratación pública. No lo voy a abordar porque necesitaría otros 20 minutos para poder contar sobre esta interrelación. Y creo que hoy lo importante son estos desafíos que estamos enfrentando como autoridad. Y aquí pueden ver que también el tema de integridad es otra política pública que engrana con este binomio de competencia y contratación pública. En cuanto ya a las manipulaciones por parte de prácticas competitivas, esto ocurre cuando empresas que se esperarían compitan entre sí, conspiran secretamente para aumentar los precios o disminuir la calidad de bienes, repartirse el mercado o simplemente no participar en el proceso. Esto se da en distintas maneras, como supresión de ofertas, rueda de caballitos o asignación de mercado. Aquí cabe resaltar que estos patrones no necesariamente indican que son prácticas anticompetitivas, sino que estos patrones son alertas para dar aviso a la autoridad de competencia para que ésta pueda investigar. En algún momento, cuando era parte de la Superintendencia de Competencia de El Salvador, llegó un aviso sobre la compra de combustible por parte de una institución pública que había tirado 2 licitaciones públicas y ambas habían sí tenido que ser declaradas desiertas porque no se presentó ningún proveedor. Entonces se pensaba que ahí había una práctica anticompetitiva o un boicot hacia la institución que estaba contratando.
Pero realmente a la hora que la autoridad de competencia realizó la investigación previa de qué era lo que estaba sucediendo, nos dimos cuenta que esta institución estaba requiriendo del agente económico, de los agentes económicos, algo que ellos no tenían, que era un vale de combustible por 8.75 de dólar, y las empresas petroleras tenían vales de 5, 10, 20 y 50 dólares. Entonces, por ende, no podían ofrecerle a la institución lo que estaba requiriendo. Aquí hay que tener, como les digo, que hay que tener mucho cuidado a la hora de elaborar los documentos, porque pueden ser barreras para el proceso, pero no necesariamente todas esas barreras son prácticas anticompetitivas. Por eso es importante dar aviso de los patrones para que la autoridad de competencia pueda encargarse de investigar si es o no una práctica anticompetitiva o una manipulación del proceso de contratación pública. Por eso es importante que el ente rector de la contratación pública y la autoridad de competencia trabajen de la mano. Pero adicionalmente, aquí creo que hay que introducir a un tercer actor dentro de este binomio, que es la institución contratante. Porque si bien es cierto, competencia puede ver que no existan manipulaciones y el ente rector va a buscar que sean procesos eficientes, la lógica detrás de una compra la tiene la institución contratante. También dentro de los casos que vimos en la superintendencia fue la compra de un mamógrafo de una institución de salud, y cuando revisamos los documentos de contratación en estas auditorías de competencia que hacíamos, que no eran para sancionar, sino que para enseñarles a buscar patrones a las instituciones públicas, tuvimos el caso de la compra de un mamógrafo. Pero cuando vimos los documentos de contratación, nos dimos cuenta de que, a pesar de que era la compra del mamógrafo, lo que realmente se estaban comprando eran las placas para el mamógrafo y se pedía el mamógrafo en comodato. Aquí es otra forma en que nosotros pensamos que se estaba dirigiendo la compra. Sin embargo, cuando la institución pública, que es realmente la institución pública adquiriente, que es realmente la que conoce la lógica detrás de la compra, nos explicó y nos brindó bibliografía en la cual se establecía que el uso de un mamógrafo en el sector público es de 2 a 3 veces mayor que el uso en el sector privado. Por ende, su desgaste es mayor. Y dado que las compras de esta institución de salud se realiza anualmente, el mamógrafo podía quedar en desuso a los 6 meses, y por ende lo que ellos compraban era los insumos del mamógrafo y el mamógrafo lo solicitaban en comodato. Por ende, es importante entender que esta comunicación efectiva y asertiva entre las instituciones es importantísimo para tener procesos eficientes y sobrellevar cualquier desafío emergente en los procesos. Adicionalmente, esto puede ayudar a la identificación de patrones de comportamiento de las ofertas que alerten de posible manipulación. Pero debemos de estar conscientes que ahora, con la introducción de los sistemas de contratación pública, estos generan grandes volúmenes de datos cuyo procesamiento y gestión plantea la necesidad de contar con perfiles profesionales especializados en la extracción, procesamiento y visualización de estos datos, tanto del lado de la competencia como del lado de la contratación. Entonces ahora ya no solo se necesitan expertos de contratación, expertos de competencia, sino que aquí estamos ya viendo la necesidad de incorporar profesionales en Big Data y manejo de bases de datos grandes. Con este gran volumen de información que ahora tenemos, ¿verdad? Vamos a añadirle un nuevo desafío que tenemos, que se tiene como autoridades de competencia, que es el uso de los algoritmos.
Regina, Eh, Dime. un minuto, por favor. Perfecto. Es el uso de los algoritmos, ¿verdad? Que estos pueden llegar a colusión sin necesidad de que los agentes económicos se reúnan para coludirse. Como ven, la introducción de estos sistemas, si bien tienen muchas bondades, ¿verdad? Van a presentar diferentes desafíos en diferentes momentos. Por eso, cuando estaba preparando mi disertación, pensaba cómo voy a concluir esta, esta disertación y claramente no tenía algo en específico porque decía con la introducción de la tecnología, realmente se van a ir presentando distintos desafíos, no solo para la autoridad de competencia, sino que para la de contratación pública. Por ende, creo que la recomendación con que les puedo dejar el día de hoy es que este trabajo interinstitucional eh, es importante, la capacitación es sumamente importante y ir introduciendo profesionales que coadyuven a que estos procesos fluyan eh, es lo más relevante para enfrentar los desafíos emergentes que se puedan ir presentando. Muchas gracias. Gracias, Regina. Ya hemos solventado lo del video, entonces vamos a tener ahora la grata participación de Dora Ruiz. Dora, bienvenida y muchas gracias. Hola, hola. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias al instituto, a las panelistas que son de gran nivel. Regina, has dado con puntos relevantes en tu presentación, sin duda alguna. Yo no soy del sector competencia, como ustedes lo saben. Yo soy más bien del lado del practicante, del lado de la Dirección de Compra y Contratación Pública, y desde ahí es que voy a hablar. No obstante, nosotros tenemos mucha relación con lo que para ustedes son las superintendencias de competencia y políticas. Nosotros tenemos en Chile una Fiscalía Nacional Económica que funciona muy bien y que, por cierto, ha hecho trabajos con nosotros, ha hecho estudios de mercado relacionados con las compras públicas, y ha sido muy interesante todo lo que han planteado ellos en relación a cómo, a partir de ciertos mecanismos o ciertos pequeños cambios que se puedan hacer en un sistema integrado como es el sistema de compras públicas chilena, podríamos ahorrar muchísimo más dinero en las compras, promoviendo la mayor participación, la mayor probidad y la mayor transparencia en las compras públicas. Sin duda alguna, para nosotros esto es una preocupación permanente. ¿Cómo hacer para que haya una mayor competencia? Cómo generar que participen tres o más oferentes en un proceso de licitación, que es el número que nosotros consideramos, que es el número que consideramos nosotros que es el adecuado para un proceso de licitación? Pero hay temas emergentes que hoy día surgen y salen a la palestra y de los cuales todavía no tenemos respuestas, y que sería interesantísimo que en foros como estos pudiéramos conversar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las empresas que son de un mismo dueño y cómo se presentan a un proceso de licitación en tres, cuatro, cinco, seis oportunidades, y realmente es un solo dueño el que tiene estas empresas. Entonces, por lo tanto, todo el proceso y toda la adjudicación y todo el modelo que tiene uno de probidad y de transparencia se nos viene abajo con este tipo de cosas. Otro tema en el que estamos nosotros realmente preocupados en Chile Compra es cómo establecer, y nos lo da a partir de una reforma a la ley de compras públicas que empezó a regir en el año pasado, en diciembre del año pasado, el 12 de diciembre, cómo identificar los beneficiarios finales, que es un gran desafío. Hemos recorrido gran parte de los países desarrollados y esa es una gran preocupación hoy día en términos de competencia. ¿Quién se está llevando realmente los dineros de las compras públicas y en el Estado? Y no es fácil, no es una labor fácil.
los telajes que se cubren a través del tema de los beneficiarios finales es un tema no menor para promover la competencia. Creemos que en la medida en que esto se vaya ampliando y se vayan conociendo quiénes son los beneficiarios finales de las verdaderas empresas, vamos a entender muy bien o vamos a entender de mejor manera cómo es que se configuran esas empresas y cómo trabajan en el Estado. Hoy nosotros tenemos un número muy grande de empresas que trabajan con nosotros en el Estado, que ofertan permanentemente en el Estado, pero que sin embargo desconocemos mucho de quiénes son ellas y hasta ahora con esto de la reforma nosotros tenemos atribuciones para conocerlas. Entonces, una de los temas relevantes aquí es, bueno, por una parte, ver todo este tema de competencia con los beneficiarios finales y con los socios y sociedades, por un lado, pero por otro lado es cómo fortaleces el ecosistema de la compra pública, no solamente el sistema de compras y contrataciones, la Fiscalía Nacional Económica, en el caso de ustedes, la Superintendencia de Competencia, cómo estos ecosistemas deben funcionar bien y deben hacerlo de tal forma que le permitan a un usuario final, que es el comprador público, decidir sobre un proceso de compra de manera más transparente, de manera más equilibrada y de manera más proba. Entonces, a mí me gustaría que en esta pequeña intervención por lo menos podamos conocer lo que estamos haciendo aquí en Chile en relación a todo el cambio normativo que se está trabajando, en donde hoy día estamos registrando vía electrónica, nos comunicamos directamente con el Servicio de Impuestos Internos de Chile y nos traemos la información de socios y sociedades. Esta información la disponibilizamos al comprador público, le decimos, usted está trabajando con estos socios y sociedades. Además, nos dice la normativa, ustedes tienen que validar y verificar las listas negras que están hoy día publicadas en los bancos internacionales. Estamos trayéndonos estas listas negras que aunque son reducidas en cuanto a información, permiten tener una idea de cómo se trabajan estas listas de manera internacional. Y una parte importante es dotar, que fue lo que pasó con esta ley, que dotó a Chile Compra de mayores facultades fiscalizadoras, le dio más acción o más poder en cuanto a la definición de directivas específicas que podemos nosotros hoy trabajar y que van a ser directivas que son vinculantes, o sea que el organismo público va a tener que cumplir con ellas. Y en definitiva, reestructuró el mapa de trabajo de toda la compra pública, dándole mucho énfasis a lo que es el uso de la información, pero un uso de la información inteligente que sirva para la toma de decisiones. Yo creo que eso es como gran parte de lo que hoy día nosotros estamos haciendo. Estamos trabajando en los sistemas, en reformular todos los sistemas tecnológicos, en hacer todos los cruces que podamos hacer. Chile es muy fuerte y muy potente en el manejo de uso y de datos y hoy podemos tener interoperabilidad con los diferentes organismos públicos y eso nos ha facilitado muchísimo claramente la labor en la que estamos haciendo. Entonces, recapitulando y para no atrasar más, mayor fortalecimiento a todo lo que es la estructura y gobernanza de los sistemas de compra y contratación de los organismos públicos. Tienen que tener, como dicen aquí en Chile, más dientes, tienen que tener más dientes para poder actuar. Ecosistemas que sean interconectables, que podamos conectar información y poder identificar con mayor claridad quién es quién en este espectro, darle más transparencia y más viabilidad a todo lo que es los socios y sociedades. Y finalmente buscar el beneficiario final como forma de completar este sistema de transparencia en compra y contratación pública. Muchas gracias, Dora. Seguidamente, entonces, Deria Muñoz, de Costa Rica, de la Superintendencia de Telecomunicaciones, exactamente directora de competencia
que es una institución que tiene los dos mundos, pero ella está 100% en esa área de competencia. Derian, por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, primero quisiera agradecer el espacio al Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública que le da a la Superintendencia de Telecomunicaciones para participar de estos foros tan relevantes. En este caso, pues voy a ser yo quien va a estar compartiendo con ustedes, pero desde la SUTEL les agradecemos mucho la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones sobre este tema tan importante de contratación pública y competencia, que es un tema que desde la SUTEL hemos venido trabajando ampliamente, prácticamente desde el año 2020 con las nuevas facultades en materia de promoción y abogacía de competencia que otorgó en Costa Rica la ley 9736 a las autoridades. Un poco eso que mencionaba hace un momento Dora, de la necesidad de que en general tanto autoridades de contratación como competencia tengan un instrumental más poderoso que les permita abordar sus funciones. Entonces, como les mencionaba, el tema de compras públicas es un tema que hemos venido abordando desde la SUTEL en múltiples áreas, con diversos estudios, incluso con el desarrollo de sistemas internos que nos permitan entender mejor qué es lo que está pasando. Nosotros hemos sido muy activos en analizar cómo se comportan las compras públicas en el sector que tenemos bajo nuestra competencia legal, ¿verdad? Que son, en nuestro caso, las telecomunicaciones y la redifusión sonora y televisiva de acceso libre. Y aquí lo que nos hemos encontrado es una historia que un poco quizá Regina ya nos compartía en su intervención, y es la realidad de que muchas veces los procesos de compra pública pueden ser afectados por dos realidades diferentes. Por un lado, tenemos eh, compradores o eventuales oferentes que pueden participar de procesos de una manera no transparente, coluyéndose en perjuicio de la administración pública contratante. Pero por otro lado, también, y en esto es donde principalmente en SUTEL hemos focalizado esfuerzos en los últimos años, vemos que muchas veces las administraciones públicas diseñan pliegos de condiciones que no son favorables a los procesos de competencia, no son favorables para atraer una mayor concurrencia de potenciales oferentes. Y entonces nos encontramos a la misma administración pública limitando muchas veces a través de requisitos innecesarios, requisitos excesivos o incluso, como mencionaba Regina, requisitos inexistentes, la posibilidad de que los agentes económicos concurran a un proceso de contratación. Y aquí yo creo que algo esencial que en lo que tenemos que trabajar las autoridades de competencia es en hacer ver la importancia de favorecer la libre concurrencia, de eliminar requisitos de admisibilidad innecesarios en los procesos de compra pública, y que esto es en beneficio de las propias autoridades contratantes, que entre más oferta vayan a tener en un proceso de contratación, pues más posibilidad hay de obtener mejores precios, mejores beneficios, más calidad, procesos más innovadores. Y aquí algo importante es que también la compra pública puede jugar un rol esencial si la vemos desde una perspectiva estratégica. Entonces, si entendemos estos elementos base para la construcción de pliegos de condiciones amplios que permitan una mayor participación, una participación no solamente de quienes quizás siempre han ofrecido históricamente a la administración, sino la posibilidad de atraer nuevos oferentes que de algún modo también generen un poquito de disrupción, ¿verdad? Dentro de los que ya estaban quizá más acostumbrados a contratar directamente con la administración. Todo esto va a ir en beneficio de la propia administración pública. Y uno puede entender que los procesos de compra pública, por su formalidad misma, muchas veces son procesos muy estructurados, y las administraciones pueden verlos quizá como algo, ¿verdad?, difícil de ejecutar en la práctica, y tener una resistencia inicial a aceptar las observaciones que puedan tener las autoridades de competencia de por qué hacer los procesos más favorables al ingreso de nuevos competidores. Pero aquí hay un trabajo conjunto que creo yo que es indispensable, que autoridades de contratación y competencia se acerquen
trabajen juntas, entiendan la lógica bajo la que la otra autoridad está viendo ese mundo específico, ¿verdad? Porque aunque la contratación, las autoridades de competencia las vemos con una lógica, ¿verdad? Con una lógica, como les decía, favorecer procesos más concurridos, eliminar obstáculos innecesarios y también desde la lógica de prevenir, evitar, ya llega a ser el caso, sancionar eventuales conductas colusorias que se puedan precisar en los procesos de compra pública, también nos toca entender la lógica bajo la que trabajan las autoridades de contratación, cuáles son los procedimientos, por qué elementos como la transparencia pueden ser importantes para ellos. Y es en esta interacción, creo yo, que podemos encontrar un camino que nos permita a ambas autoridades favorecer algo que al final del día va en beneficio del interés público, no solo de las autoridades o de las administraciones contratantes, sino más allá a nivel país, ¿verdad? Porque tenemos que entender que la contratación es algo que por su volumen, nos mencionaba Regina en su exposición inicial, algunos datos de referencia de el peso que tienen las compras públicas para los países de la OECD, que es bastante amplio, ¿verdad? En el caso de Costa Rica se ha estimado que puede ser alrededor de un 12.5%. Entonces vemos que son procesos que tienen dentro de la globalidad de lo que es el país una importancia esencial, pero también una importancia estratégica, porque al final del día estos procesos son los que permiten a la institucionalidad, al Estado, poder satisfacer todas las necesidades y otorgar todos los servicios públicos que, bueno, dentro del contrato social, el Estado está obligado a proveer a sus ciudadanos. Entonces, si de estos procesos no estamos obteniendo el mayor beneficio, quizá porque no los estamos estructurando bien, porque los oferentes no están participando, o peor, porque los oferentes han decidido de manera poco transparente coluirse para participar de los procesos de compra pública, no estamos obteniendo el mayor beneficio. Y aquí algo que es importante entender es que en cualquier actividad que interviene el Estado y las compras públicas no son la excepción. El Estado tiene la posibilidad a través de sus actuaciones de decidir ganadores y perdedores. Y en esta decisión que hace, puede balancear hacia un lado o hacia otro la realidad competitiva de un determinado mercado. Hay segmentos específicos en los cuales las compras públicas del Estado son realmente importantes para un sector, tienen un peso muy alto dentro de un sector. Y al generar este desbalance, termina decidiendo el Estado quién gana o quién pierde. E incluso mediante el establecimiento de criterios de compra pública estratégica, esto es una situación que también puede suceder, ¿verdad? Cuando se toman criterios, por ejemplo, de beneficiar determinadas innovaciones tecnológicas o a sectores de pequeñas y medianas empresas, etcétera. Todos los criterios que usualmente se pueden utilizar en materia de compra pública estratégica los podemos utilizar de una manera que favorezcan mayor competencia o por el contrario, de una manera en la cual el Estado va a estar escogiendo, bueno, quién es el ganador, ¿verdad? ¿Cuál es la tecnología ganadora? ¿Cuál es el oferente preferido? Y aquí son elementos que hay que usar de manera pues muy proba para garantizar que el Estado al final del día mantenga una neutralidad de cara a los oferentes y a los procesos en los que está participando. Algo que no quisiera tampoco pasar por alto es dentro de los retos que se enfrentan actualmente en términos generales dentro de la materia de competencia, pero claro que también permeando los procesos de compra pública, es el fenómeno de la digitalización y cómo este fenómeno que ya nos ha absorbido, si queremos, ¿verdad? Porque es una realidad en la que todos vivimos, debe permear también la forma en la que las autoridades de competencia y también de contratación abordan los procesos de revisión en materia de compras públicas. ¿Por qué? Porque ya vemos una dinámica en la cual, algo que nos mencionaba Regina en su intervención y también que abordaba Dora, nos enfrentamos a una realidad de muchísimos datos, ¿verdad? Y aquí cuando hablamos del Big Data, por eso lleva ese nombre.
de datos que si intentamos analizar con las viejas técnicas o de manera rudimentaria, o no va a ser posible, o nos va a llevar mucho tiempo, o nos va a impedir alcanzar resultados, ¿verdad? Entonces, de la misma forma en la que los mercados, los agentes, los sistemas de compras públicas se han venido digitalizando, las autoridades también tienen la necesidad de empezar a digitalizar sus procesos internos, sus sistemas internos, los mecanismos que tienen de detección y estudio de los mercados con el objetivo de poder contar también con herramientas que les permitan afrontar estos nuevos desafíos. Y con eso es con lo que quería cerrar, Cristian. Gracias. Gracias, Derian. Bueno, Regina, Dora, Derian, siempre muy exactas y muy de tirar ese dato y esa reflexión que nos lleva a la parte crítica de estos temas, ¿verdad? Que son muy importantes. Los desafíos emergentes, en resumen, podríamos decir, de previo a abrir la parte de preguntas, que vemos que por ahí ya hay alguna pregunta planteada, pueden en este momento mandar sus cuestionamientos para irlos analizando y pasarlos a las compañeras. Me parece que podemos resumir en varios puntos estos desafíos tratando de sintetizar lo que las tres colegas han planteado. Hay una primera parte que no podemos dejar de lado y que de cierta forma se dice en cuanto a estas competencias de las autoridades por tratar de trabajar en conjunto, pero porque está claro que hay en el mercado agentes económicos que tienden a tener conductas que son anticompetitivas. Eh, y como lo he dicho en bastantes foros, de la práctica anticompetitiva al delito hay poco trecho. Casi que podemos decir que cuando hay práctica anticompetitiva es porque hay una conducta en el marco de los fondos públicos y la contratación pública que tiene las características de un delito. Claro, ya habrá que ver cómo están los países con respecto a su catálogo de delitos, cuáles son los catálogos de delitos y cuáles son los que se han establecido. Porque ahí hay también un desafío y es este fenómeno que se viene llamando de la legitimación democrática. Hay autoridades que tocan la puerta muy fuerte sobre el tema de la independencia. Independencia empezando por la parte presupuestaria, independencia en su carácter funcional y la independencia técnica de las autoridades que se reclama. Pero también es cierto que las autoridades no pueden perder de vista la legitimación democrática y es que están produciendo para la sociedad. Más allá de la limitación de recursos, es que las autoridades deben producir a la sociedad productos que la sociedad diga se justifica, se entiende y se valora el tener autoridades tanto de competencia como de contratación pública, que en este escenario puntual de la competencia están produciendo abogacía de competencia, insumos de control previo que permiten detectar que hay posibles pliegos de condiciones que pueden tener efectivamente un clausulado que está limitando, que está afectando la competencia, entre otros. La legitimación democrática es muy importante. Golpeemos el tema de independencia, pero no perdamos de vista el rendir productos a la sociedad para que vean que las autoridades traducen sus competencias en verdadero beneficio contra estas prácticas anticompetitivas. La limitación de los recursos, que sabemos que existe per se, yo no conozco una sola autoridad que me diga que le sobran los recursos económicos, que le sobra su personal especializado para hacer su trabajo, tanto en la de competencia como en la de contratación pública. Pero también es cierto que esto no puede ser un tema que pasemos por alto. A la limitación de recursos también es cierto que hay un gran desafío en las autoridades de saber priorizar con criterios claros y objetivos cuáles son los casos de impacto económico significativos a los cuales verdaderamente va a analizar. En estudios de mercado, eso es fundamental, y el estudio y el mercado de la contratación pública está muy claramente identificado como uno donde hay que hacer estos estudios, dígase en adquisiciones de medicamentos, dígase en adquisiciones de tecnologías,
donde es importante tener pulsos claros de cómo estamos ejerciendo ahí el tema de competencia. A esto se suma lo que ya creo que las tres han coincidido de una forma, pero muy importante. Y aquí sí es cierto que si antes, porque yo lo escuchaba cuando estaba en la Contraloría, lo escuché cuando estuve en la Coprocon de miembro, la necesidad de los acuerdos de colaboración internacionales entre las autoridades de competencia. Hoy hay que decir, no solo de competencia, y de hecho tengo que celebrar y conozco varias autoridades de competencia que están trabajando muy de la mano con las direcciones de contratación pública o las autoridades de contratación pública. Ante el desafío de los datos, de la inteligencia artificial, de esta superabundante presencia de datos, también el desafío que hay, porque por ahí lo ha apuntado algún órgano de control, de que los sistemas de contratación electrónica no están siendo completados los formularios con la exactitud del dato que se tiene que incorporar, y eso tiende a afectar evidentemente cualquier toma de información que pueda ser útil para tomar decisiones, para hacer investigaciones, para poder encontrar si hay alguna práctica anticompetitiva. Pero hay un desafío, y parece extraño porque debería ser algo natural la colaboración, pero efectivamente tenemos que avanzar en acuerdos de colaboración entre autoridades de competencia allende las fronteras, pero también entre las de competencia y la de contratación pública, unas y otras, a lo interno como hacia lo externo. ¿Por qué? Porque hay una realidad de un mercado global digital, de una economía digital, donde es prácticamente imposible detectar esto desde una óptica solamente local. Los incentivos competitivos, este tema de lo que seguimos encontrando en el común de las normas de contratación pública, ciertas excepciones a la regla del concurso, que es el que más potencia la competencia. Seguimos encontrando algunos supuestos de contratación donde hay en el mercado opciones, pero se prefiere ir a un proceso que afecta a esa competencia y beneficia a pocos. El compliance sigue siendo un reto importante. Hay legislaciones que en esto han logrado avanzar, tanto la de El Salvador de marzo del 2023, Dominicana a mitad del año pasado, bueno, Chile Compra en diciembre que entra la gran reforma, Costa Rica en el año 2019, que introdujeron normas que están elevándole el valor al tema del compliance, al tema ético, al tema del cumplimiento normativo, pero hay que sensibilizar sobre eso. Hay que también legislar sobre este tipo de regulaciones que permitan ir avanzando, obviamente, a un tema de cultura a favor del compliance. Pero también es cierto que hay que considerar seriamente el cómo introducir incentivos desde los pliegos de condiciones para reconocer a los agentes económicos que hacen del compliance una norma de vida y no simplemente un curso que llevan por ahí perdido y no tiene mayor significado. A esto, para ir cerrando en esta pequeña intervención que trata de sintetizar lo de las tres compañeras, más lo que queremos compartir desde el instituto, está el ir creando una armonización normativa entre competencia y contratación pública. Bien lo decía Derian, y Costa Rica lo tiene bastante bien aterrizado en lo que conocemos, pero también es cierto que otros países, El Salvador es un caso, Argentina también lo tiene, sí tienen regulado en sus marcos legales de competencia y contratación un diálogo sobre el tema competencia y cómo poder identificar y cómo poder participar desde abogacía de competencia en temas de contratación pública, investigaciones, incluso llegar al punto de considerar que la autoridad de competencia pueda inhabilitar a agentes económicos cuando caen en prácticas anticompetitivas en contratación pública. Y algo muy importante, y me permito hacer aquí un símil porque cabe, hubo un tiempo en que la Organización de Estados Americanos empezó a hablar con todos los países para que trataran todos de regular los delitos en materia de corrupción. ¿Por qué? Porque encontrábamos aquella cuestión de que algún corruptor en un país pasaba al otro país y ahí no estaba regulado X conducta que fuera sancionable desde el punto de vista penal y ni qué decir administrativo. Pues bueno, podemos decir que desde la óptica de competencia es importante plantear seriamente, revisar
y trabajar por la parte de los delitos que tienen que ver sobre, entre otro tipo de cosas, tráfico de influencias, influencia en contra de la hacienda pública, inhabilitación a los agentes económicos, sobreprecios irregulares, cuando esto tenga relación directa con precisamente prácticas anticompetitivas. Pareciera que en competencia lo único que cabe son sanciones administrativas, sanciones económicas, y no, hay que considerar seriamente revisar lo que tenemos en materia penal para poder avanzar en ese capítulo. Y cerrando, pues una lista que les vamos a compartir esta pequeña presentación, pero aquí ustedes lo que encuentran son la lista de los temas que hemos planteado para los siguientes foros. ¿Por qué esos temas? Porque estos temas precisamente creemos que son temas actuales de las autoridades de competencia y contratación, que es muy importante que se hable, que se diserte y que tratemos todos de sensibilizarnos sobre la importancia de qué, de las fusiones transfronterizas y los grupos de interés económico, que Dora lo decía muy bien, que son empresas de un solo dueño, pero usted llegar a descubrir eso le toma un trabajo de investigación muchas veces bastante copioso. Las complejidades de este tema, los grupos de interés económico, grupos que trascienden las fronteras de un país, del compliance voluntario a poder introducir un clausulado que vaya vinculando y forzando, por ende, una cultura de cumplimiento, algoritmos y colusión, es crimen de mercados y otros serie de temas que son importantes como temas de desafío de las autoridades de competencia y de contratación pública. Pues bueno, yo aquí no quisiera abusar más del tiempo. En los pocos 4 o 5 minutos que nos quedan, vamos a plantear las preguntas que se han venido dando. Tiene una Regina. Regina, vos creo que ya puedes encender la cámara. Le pediría a Dora, a Derian y a Regina que puedan abrir las cámaras para esta parte de preguntas. Em, Regina, aquí tenemos planteado dos interrogantes. Una realmente tiene que ver directamente con un tema más de lectura de los países iberoamericanos. Hay otra muy casera y creo que vos, como ya no estás en la autoridad de El Salvador, ya te queda un poco limitado contestarla. Pero a mí me interesa que digas desde el marco legal salvadoreño, ¿qué cosas crees que pueden aportar para que los países tomen nota en materia de mejorar el marco normativo de competencia y contratación pública? Bueno, yo creo que para mejorar el marco normativo de competencia y contratación pública hay la comunicación, como lo mencioné en ponencia, es importante para identificar los temas que realmente están siendo el problema a la hora de llevar a cabo los procesos de contratación pública. Es decir, no creo que haya one size fits all respuesta, ¿verdad? Sino que creo que debe de atender la problemática que cada uno de los países está afrontando. En la reciente ley que fue aprobada en El Salvador de compras públicas, se abordó, tal vez no de la manera que la autoridad de competencia hubiera esperado, pero sí se abordó un tema que era la piedra en el zapato en ese momento, que era un falsamiento de la competencia cuando una misma organización tenía dos personerías jurídicas y presentaba propuestas complementarias, es decir, fingían competencia cuando realmente no eran dos organizaciones independientes, sino que eran dos personas jurídicas con una misma organización y esto fue incorporado dentro de la ley. Entonces, creo que ejemplos como esos, cuando hay realmente una real comunicación entre la autoridad de competencia y de contratación, pueden llevar a soluciones cuando haya una reforma de ley, pero no creo que exista one size fits all para todos los países. Muy bien. Derian, usted tiene una de Marco Ureña. Saludos a Marco. Qué bueno verlo por acá. Yo conozco de Sutel un criterio muy importante dirigido al INAH en materia de contratación de derecho público. Sirvió de mucho, puedo dar fe de ello. Pero Derian, tenés una pregunta de cómo hacer para estas excepciones que existen. ¿Cuál es tu opinión sobre esas excepciones de contratación entre entes de derecho público, los servicios de telecomunicaciones particularmente? Entonces, en un minuto, por favor, para poder hacer ya el cierre después de su intervención. Gracias. Sí, nosotros justamente usamos la herramienta de estudios de mercado en el año 2022 para trabajar este tema. Encontramos que efectivamente el tema de la excepción pues, no era una excepción, ¿verdad? Parecía la regla.
con hasta un 80% de los montos adjudicados en el periodo de 5 años que analizamos en servicios de telecomunicaciones mediante la aplicación de la excepción entre entes del sector público. Ese estudio de mercado se hizo justo al borde de que Costa Rica tuvo el cambio en la ley de contratación pública, que volvía esta excepción, no la eliminaba, pero la volvía quizá un poquito más rígida, le establecía una serie de requisitos que había que cumplir. Nosotros desde SUTEL quisimos esperar un periodo de 3 años de implementación de la nueva ley para ver si la reforma que se había hecho estableciendo criterios específicos que se tenían que cumplir para la aplicación de la excepción había dado efecto, o si por el contrario había que promover más bien mediante la vía de las recomendaciones eventualmente una discusión sobre la necesidad de mantener o no esa exención dentro de nuestro marco de contratación. Pues estamos llegando al marco de esos 3 años, ¿verdad? En diciembre celebramos los 3 años de entrada en vigor de esa ley. Ya SUTEL internamente ha desarrollado todos los sistemas que nos permiten mapear cómo está el tema justamente de compras, empresas contratantes y a quienes se está contratando, ¿verdad? Es un sistema que desarrollamos justamente mediante el empleo de nuevas herramientas para digitalizar y hacer ya eso como automático, para automatizar esos procesos. Y bueno, lo que estamos es a la espera de cumplir ese periodo justamente para volver a hacer una revisión y ver si la ley logró aminorar ese tema, que la excepción efectivamente se usara como una excepción, o si se mantiene todavía el hecho de que siga siendo la norma. Amén de eso, hemos trabajado un montón de opiniones siempre en los últimos años sobre el tema. Y lo que hemos podido ver es que hay muchos casos en los cuales todavía excepción se sigue usando en una circunstancia en la cual se podrían promover procesos de contratación abierta. Muchas gracias, Derian. En resguardo del tiempo, agradecemos a los que han venido participando en preguntas. La promesa es que los que nos faltan vamos a atenderles mediante comunicación directa. Tanto Jerry Campos por su comentario, Rafael Zelaya sobre el tema de las normas ISO en el tema antisoborno, John Hernández desde Ecuador, que nos plantea el tema de proveedores que no ha sido elevado a nivel de ley, sino como disposiciones secundarias, posibles casos sin tener aún precisión al respecto. Lo veremos de forma puntual. Eh, yo agradecer profundamente a Derian, a Dora y a Regina por su siempre amable atención inmediata y a sus organizaciones, porque tienen el respaldo de sus organizaciones para poder participar, lo cual también es muy valioso que eso sea de esta manera. Por lo pronto, invitarles, por favor, y difundan la información, porque uno de los temas que ha salido es precisamente todo lo que es datos, registro de datos, política sobre el manejo de los datos, contratación electrónica e inteligencia artificial. Pues bueno, ese es el siguiente webinar el 25 de marzo. Para que lo tengan ahí anotado, tendremos un panel con compañeros desde diferentes países de la misma altura que hemos tenido estas participaciones. A todos y todas, muchísimas gracias por su participación. Más de 100 personas conectadas, se aprecia su tiempo. Y nuevamente a Dora, Derian y Regina, muy amables, que tengan un excelente día. Muchas Feliz gracias. día a todos. Muchas gracias. Gracias, buen día para todos.